Hoy, en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, Dios te dice, activa tu fe y abriré caminos imposibles para ti. Pero, ¿qué significa activar la fe? ¿Cómo se ve eso en medio del dolor, de la ansiedad, del miedo al futuro? ¿Qué hace que una fe dormida se transforme en una fe que toca el cielo y desata milagros en la tierra? ¿Alguna vez te has sentido atrapado? Como si tus oraciones golpearan el techo y rebotaran sin respuesta. Como si cada paso que das te lleva de vuelta al mismo lugar de frustración y cansancio. Y si esa sensación de estancamiento no fuera un castigo, sino una señal, una llamada divina que aún no has respondido, y si te dijera que hay un poder esperando dentro de ti, uno que no depende de tu fuerza, ni de tu inteligencia, ni siquiera de tus recursos humanos. Un poder celestial que puede abrir caminos donde ahora solo ves paredes. Un poder que muy pocos logran activar y que tal vez tú ni siquiera sabías que tenías. La fe activa. Una fe viva, que respira, que actúa, que mueve la mano de Dios. Y cuando esta fe despierta, lo imposible se vuelve rutina, porque hoy Dios no te pide que entiendas todo, te pide que creas. No te pide que veas el camino, te pide que lo pongas en sus manos. No te pide que tengas el control, te pide que confíes en que Él sí lo tiene. Hoy, en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, Dios te dice, activa tu fe y abriré caminos imposibles para ti. Pero, ¿qué significa activar la fe? ¿Cómo se ve eso en medio del dolor, de la ansiedad, del miedo al futuro? ¿Qué hace que una fe dormida se transforme en una fe que toca el cielo y desata milagros en la tierra? ¿Y por qué algunas personas viven en ciclos de derrota, mientras otras, con menos recursos, caminan sobre las aguas de sus problemas? Hay algo que no te han enseñado, y hoy lo vas a descubrir. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en un viaje de revelación. No es una simple enseñanza, es una convocatoria espiritual. Vamos a explorar la palabra de Dios, desenterrar secretos que han estado ocultos en pasajes que quizás ya conocías, pero que nunca habías escuchado con esta claridad. Vamos a encender una llama dentro de ti que el enemigo ha querido apagar por años. Y si te quedas hasta el final, hay una enseñanza, una en particular, que puede contener la clave para desbloquear una bendición retenida en tu vida. Quiero que escribas en los comentarios, con fe, paz en Cristo. Esa frase no es solo un saludo, es una declaración. Es tu manera de decir, estoy aquí, estoy dispuesto, y creo que este mensaje es para mí. Al hacerlo, estás activando públicamente tu fe. Y estás ayudando a que este mensaje llegue a otras almas sedientas que necesitan esta palabra tanto como tú. Y no olvides dejar tu me gusta, porque cuando haces eso, estás levantando la mano espiritualmente y diciendo, sí, yo quiero que esta verdad llegue a otros. Y te felicito por eso, porque sin saberlo, estás sembrando en terreno fértil. Estás ayudando a que el algoritmo de YouTube se convierta en instrumento de Dios. Mira qué hermoso. Una simple acción digital se transforma en un acto de fe y obediencia. Este canal ha sido refugio para muchos que no tienen una iglesia cercana o que atraviesan por desiertos donde la única voz que encuentran es la que sale de estos videos. Por eso, tu participación es vital. Hazlo por ti, pero también por los que vendrán después. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo. No es solo un botón, es un acto de compromiso espiritual. Antes de empezar, quiero que medites en esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esa promesa es real. Esa presencia está aquí. Y esa fe que hoy vamos a despertar puede cambiarlo todo. Así que abre tu mente, abre tu corazón, porque lo que vas a descubrir podría ser el principio del milagro que tanto has esperado. Vamos a comenzar. Número 1.
El poder escondido en la fe de Abraham. En una época en la que el mundo estaba lleno de idolatría y voces humanas, Dios susurró a un hombre una promesa imposible. Su nombre era Abraham. Él no era un guerrero, no era un sacerdote, no era un profeta. Era simplemente un hombre con oídos atentos y un corazón dispuesto. Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. No le mostró un mapa, no le dio garantías humanas, le ofreció solo una promesa y la fe como brújula. Eso fue todo. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Caminó. Ese es el misterio que muchos olvidan. Abraham no esperó señales visibles, no exigió pruebas, activó su fe con pasos, y en cada paso el cielo abría caminos invisibles, caminos que ni siquiera existían antes de que su pie tocara el suelo. La fe activa no es solo un pensamiento positivo o una esperanza en la mente. Es una obediencia audaz, aunque el camino esté cubierto de niebla. Es confiar cuando no hay lógica. Es creer cuando las circunstancias gritan lo contrario. Abraham activó su fe con actos, no con emociones. Y allí está la gran diferencia. Dios no responde a sentimientos, responde a acciones que brotan de la fe. Muchos hoy viven atrapados en la espera eterna de una señal perfecta. Quieren que todo esté claro antes de moverse, pero Dios nunca ha trabajado así. Él abre el mar rojo cuando Moisés levanta la vara. Él multiplica el aceite cuando la viuda vacía su vasija. Él resucita promesas cuando alguien se atreve a caminar como si ya fuera realidad. ¿Cuántas veces has pospuesto tu obediencia esperando sentirte listo? Abraham no se sintió listo, ya era anciano, su esposa también. La lógica gritaba que jamás tendrían un hijo. Pero Dios no trabaja según nuestra biología. Él obra en los espacios donde el humano se rinde y la fe se levanta. Y aquí está la verdad que no todos quieren aceptar. Dios no te muestra el camino hasta que decides avanzar. Como una puerta automática que solo se abre cuando detecta movimiento, el cielo responde al paso de los valientes. Y si Abraham hubiera esperado una confirmación visible, nunca habría visto el cumplimiento invisible. Tal vez tú hoy estás esperando una respuesta, un milagro, una solución, y sientes que Dios está en silencio. Pero, ¿ya moviste tus pies? ¿Ya tomaste una decisión de fe, aunque no veas el resultado? ¿Estás caminando por obediencia o solo imaginando en tu mente lo que Dios debería hacer? La fe es como una semilla que solo germina en tierra oscura. No se ve al principio, no da fruto de inmediato, pero debajo de la superficie, mientras todo parece igual, la vida se está abriendo paso. Abraham caminó sin ver, pero Dios ya iba delante de él, preparando la tierra de promesa, incluso antes de que él llegara. Y si tu bendición ya está preparada, pero solo se activará cuando des ese primer paso, el enemigo quiere que sigas paralizado, quiere que sobrepienses, que dudes, que creas que necesitas más tiempo. Pero hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Es decir, sal de tu comodidad, de tu control, de tus excusas. Activa tu fe con una decisión valiente. No necesitas verlo todo. Solo necesitas confiar en aquel que ve más allá del horizonte. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Esa es la esencia de una fe activa. Esa es la llave que abre lo imposible. Y no se trata de grandes hazañas. Abraham no empezó con milagros. Empezó con obediencia diaria, paso tras paso, día tras día. Como tú puedes hacerlo hoy. Tal vez no veas un ángel, tal vez no escuches una voz, pero si sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Esa es la fe que abre caminos. Porque cada vez que tú eliges confiar en lugar de temer, avanzar en vez de quedarte, obedecer en vez de esperar otra señal, el cielo se mueve a tu favor, como lo hizo con Abraham.
como lo puede hacer contigo. Y aunque no entiendas todo, como dijo el salmista, cuando pienso en ti en mi lecho, medito en ti en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 63, 6, 7. Ese gozo, esa paz, esa protección, son frutos de una vida que camina por fe, no por vista. Activa tu fe, aun si tiembla, aun si dudas, aun si no sabes cómo, porque una fe imperfecta en un Dios perfecto es más poderosa que una fe inmóvil, esperando certezas. Y es allí, cuando tu pie toca el vacío, que Dios crea el suelo debajo. Así caminan los hijos de la promesa. Así empieza el milagro. Número 2. La fe que atraviesa muros, Josué y la caída de Jericó. La ciudad de Jericó era una fortaleza inexpugnable. Muros altos, gruesos, cerrados por dentro. Ninguna espada podía romperlos. Ninguna estrategia humana podía penetrarlos. Para el pueblo de Israel, esa ciudad era el símbolo de lo imposible. Y sin embargo, fue en ese lugar donde Dios decidió demostrar que la fe activa no necesita armas, solo obediencia radical. Dios dio una instrucción a Josué que a los ojos humanos sonaba absurda: marchar alrededor de los muros en silencio durante 6 días, y luego el 7º día marchar 7 veces y gritar. Eso era todo. No catapultas, no emboscadas, solo caminar, silencio, trompetas y un grito final. ¿Por qué Dios pediría algo tan extraño? Porque la fe se prueba en la locura de lo que no entendemos. Porque los muros caen cuando dejamos de depender de nuestra lógica y comenzamos a obedecer la voz de Dios, aun cuando suena ridícula. Lo que parecía un desfile inútil era en realidad una marcha de autoridad espiritual. Cada paso era una declaración de confianza. Cada vuelta, una guerra invisible. Muchos quieren que sus muros caigan, pero siguen gritando sin haber caminado primero. Otros caminan, pero no en silencio, sino murmurando. Y algunos simplemente no obedecen porque no comprenden. Pero Josué no pidió explicaciones. Él activó su fe, no con palabras, sino con pasos, con perseverancia, con silencio reverente. Y esa fe fue la dinamita que el cielo necesitaba para derribar lo impenetrable. ¿Cuáles son tus Jericós hoy? Es esa enfermedad que no sana, esa relación que parece rota sin solución, esa deuda que no se mueve aunque ores, esa puerta cerrada que ya golpeaste muchas veces. Los muros no caen cuando tú te desesperas, caen cuando perseveras en obediencia. La fe activa no es desesperación disfrazada, es persistencia sagrada, es caminar cuando no ves resultados, es tocar la trompeta cuando todo parece igual, es gritar victoria antes de que suceda el milagro. Dios podría haber tumbado los muros el primer día, pero Él estaba forjando algo más profundo que una conquista. Estaba levantando un pueblo que sabía escuchar, esperar y actuar en unidad. El milagro era el resultado, pero la transformación fue el proceso. ¿Cuántas veces abandonamos el proceso en la 6ª vuelta? ¿Cuántas veces dejamos de orar justo antes del derrumbe? ¿Cuántas veces cambiamos nuestra obediencia por quejas, porque no vemos resultados? Pero el 7º día llega, y cuando llega, lo que parecía eterno se desmorona en segundos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Hebreos 11:30. No fue por fuerza, no fue por lógica, fue por una fe que se movía, que respiraba, que no necesitaba entender, solo obedecer. Y tú, ¿estás dispuesto a marchar en silencio, a persistir aunque parezca inútil, a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no se ve nada distinto? Porque a veces los muros no caen por lo que tú haces, sino por lo que Dios desata en respuesta a tu fe. Cada paso de Israel fue una oración silenciosa, cada vuelta un eco de confianza, cada día un testimonio vivo de que la obediencia persistente
es más poderosa que el esfuerzo desesperado. El salmista escribió: aguardé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Esa espera activa, esa obediencia humilde, esa fe sostenida, eso es lo que rompe cadenas invisibles y desata lo sobrenatural. Hoy, Dios no te está pidiendo estrategias humanas, te está pidiendo fidelidad, constancia, reverencia. Puedes caminar cuando no hay ruido, puedes rodear tus muros con alabanza y expectativa, puedes gritar victoria antes de ver la victoria, porque cuando la fe se activa, los muros que llevaban años se caen en segundos, y detrás de ese muro hay promesas esperando por ti. Número 3. La fe que camina sobre el caos. Pedro sobre las aguas. Era de noche. El mar estaba agitado. El viento golpeaba con fuerza la barca y los discípulos remaban con miedo. En medio de ese caos, Jesús aparece caminando sobre el agua. Una escena que rompe toda lógica. Pero lo más impactante no fue que Jesús caminara sobre las olas, sino que Pedro también lo hizo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dijo Pedro. Y Jesús respondió con una sola palabra: ven. En ese instante no hubo explicación científica, no hubo promesa de seguridad, solo una invitación a caminar sobre el caos. Y Pedro bajó de la barca, puso un pie fuera de su zona segura y caminó sobre lo que antes lo amenazaba. Aquí está el misterio. La fe activa transforma el peligro en camino. Las olas no dejaron de moverse, el viento no cesó, el mar no se calmó. Pero Pedro caminó mientras miraba a Jesús. ¿Cuántas veces has pedido un milagro, pero te has negado a salir de tu barca? La barca representa lo conocido, tu lógica, tus cálculos, tu experiencia. Pero la fe viva no se queda donde es seguro. La fe viva se lanza cuando Dios llama. Aunque el entorno siga siendo hostil, Pedro caminó porque su enfoque estaba en Jesús, no en el agua. Pero cuando quitó la vista de él, se hundió. No fue el mar lo que lo venció, fue el miedo. El mismo mar que lo sostenía por la fe, lo tragó por la duda. Así de frágil puede ser nuestra conexión con lo divino cuando cedemos a lo visible. ¿Dónde estás mirando tú hoy? ¿Estás más enfocado en la tormenta que en la voz que te llama? ¿Estás viendo tus limitaciones, tus errores, tus fracasos pasados, más que al Salvador que extiende su mano? Jesús no criticó a Pedro por querer caminar sobre el agua. Al contrario, lo invitó. Y cuando Pedro empezó a hundirse, Jesús no lo dejó hundirse del todo. Lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. No fue un reproche cruel, fue una llamada de atención amorosa. Porque Dios no se enfoca solo en el paso que fallamos, sino en la valentía que tuvimos al intentarlo. Tal vez hoy te sientes como Pedro. Intentaste caminar en fe, pero te estás hundiendo. Intentaste empezar un nuevo proyecto, sanar una relación, perdonar, dejar un mal hábito, pero las olas son fuertes y sientes que vas para abajo. La buena noticia es esta: Jesús sigue extendiendo la mano. Él no espera perfección, espera que confíes, que lo mires, que te atrevas a salir una vez más, porque el milagro no fue que Pedro caminara una larga distancia. El milagro fue que un hombre común pisó lo imposible, sostenido solo por su fe. Clamé al Señor en mi angustia, y Él me respondió. Salmo 121. Esa es la fe que no se rinde, aunque tiemble. Esa es la fe que no espera el mar en calma. Actúa cuando la voz del Maestro dice: ven. Tú también puedes caminar sobre las aguas de tu vida, sobre tus deudas, sobre tu ansiedad, sobre tu pasado, sobre tu inseguridad. No porque tú seas fuerte, sino porque la fe que se activa en el llamado de Dios es más poderosa que cualquier tormenta. Recuerda,
El agua no se volvió suelo. Lo imposible no se volvió lógico. Pero la presencia de Jesús hizo posible lo impensable. Y cada vez que tú das un paso en esa dirección, cada vez que eliges avanzar en medio del temor, cada vez que decides mirar a Cristo en vez de mirar tus circunstancias, el cielo escribe una nueva historia sobre tu vida. Porque las aguas no están allí para destruirte. Están allí para demostrarte que con fe activa, tú también puedes caminar por encima de todo lo que antes te hacía naufragar. Número 4. La fe silenciosa que mueve el cielo. La mujer del flujo de sangre. Ella no tenía nombre conocido, ni posición social, ni familia que intercediera por ella. Solo tenía una condición que la había hecho invisible por 12 años. Un flujo de sangre constante. Según la ley, eso la hacía impura, marginada, intocable, rechazada. Y sin embargo, es ella quien protagoniza uno de los actos de fe más puros y transformadores del Evangelio. No gritó, no pidió un milagro públicamente, no llamó la atención, pero pensó dentro de sí: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Mateo 9:21. Fue un pensamiento cargado de fe, una fe sin ruido, sin espectáculo, pero poderosa. Una fe que no buscaba reconocimiento, sino transformación. Y mientras la multitud empujaba a Jesús, mientras muchos lo tocaban por costumbre o curiosidad, ella lo tocó con fe, y eso cambió todo. El maestro se detuvo, preguntó: ¿quién me ha tocado? No porque no supiera, sino porque quería destacar que, en medio de la multitud, había una fe diferente. Una fe que no venía a mirar, sino a creer. Una fe que no se acercó desde el orgullo, sino desde la necesidad absoluta. ¿Has estado alguna vez en ese lugar donde ya no tienes opciones? Donde médicos, familiares, amigos, soluciones humanas, todos han fallado. Donde el alma se cansa, pero la esperanza se niega a morir. Ella estaba allí, y en ese punto, lo único que le quedaba era tocar con fe. Aquí aprendemos algo profundo. El cielo responde a una fe que no hace ruido, pero que arde por dentro. Jesús no sintió un roce físico, sintió el poder salir de él. Sintió el puente espiritual que esta mujer construyó entre su dolor y la sanidad. Y cuando la miró le dijo: hija, tu fe te ha salvado. ¡Qué palabra tan poderosa! Hija. Una mujer rechazada por la sociedad ahora es reconocida como hija del Rey. Porque la fe no solo sana el cuerpo, restaura la identidad. No solo quita el dolor, reconecta con el cielo. ¿Y si ese toque de fe también está a tu alcance hoy? Tal vez no tienes fuerzas para grandes oraciones. Tal vez sientes que tu fe es débil, que no sabes qué más hacer. Pero la fe activa no siempre se ve como un grito. A veces se ve como un suspiro, como una decisión silenciosa de seguir creyendo, de acercarte una vez más, de estirar tu mano hacia lo divino, aunque te tiemble. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. El cielo no ignora esa fe callada, esa oración sin palabras, ese gesto pequeño que nace del alma rota. Dios no mide la fe por volumen, sino por sinceridad, por profundidad. Y en esa intimidad, cuando nadie te ve, la sanidad empieza. Tal vez llevas años cargando algo, un dolor físico, un trauma, un vacío, y nada ha funcionado. Pero hoy, el manto de Jesús sigue al alcance, y si decides tocarlo con fe, sin esperar aplausos, sin buscar aprobación humana, puedes activar un milagro que cambiará tu historia. Ella no necesitó que nadie la acompañara, no necesitó hacer ruido. Su fe era suficiente, y la tuya también puede serlo. No subestimes el poder de un paso silencioso hacia Dios. No creas que Él te ignora porque no te ve llorar en público. Él ve tus noches en vela, tus pensamientos, tus luchas internas, y su manto sigue disponible. Una fe sin nombre cambió su destino.
Una fe sin palabras detuvo al Salvador. Una fe sin ruido sacudió el cielo. Y hoy, ese mismo cielo puede moverse por ti. Solo necesitas tocarlo con fe. Número 5. La fe que desafía lo establecido. El centurión romano no era judío. No conocía la ley. No tenía un linaje espiritual ni historia con el pueblo de Dios. Pero tenía algo que asombró incluso al mismo Jesús. Una fe sin barreras. El centurión romano no era parte del círculo religioso, y sin embargo, su humildad y entendimiento del poder divino lo llevaron a protagonizar una de las escenas más impactantes del Nuevo Testamento. Su siervo estaba gravemente enfermo, y en vez de exigir, suplicar o buscar sanadores humanos, él buscó a Jesús con un corazón lleno de reverencia. Pero cuando Jesús aceptó ir a su casa, este hombre hizo algo inesperado. Le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Solamente di la palabra. Ese hombre entendía algo que muchos religiosos aún no comprenden. La autoridad del cielo no necesita presencia física para actuar. La palabra de Jesús es suficiente. Su voz tiene el poder de transformar, sanar y restaurar, aún a la distancia. ¿Tú confías en la palabra de Dios de esa manera? ¿O sigues esperando señales, emociones o sensaciones físicas para creer que Él está obrando? Muchos necesitan ver para creer. El centurión creyó sin ver nada. Su fe fue racional en estructura, pero espiritual en esencia, porque él entendía cómo funcionaba la autoridad. Sabía que si un comandante terrenal puede dar órdenes y verlas cumplidas, ¿cuánto más el Hijo de Dios? Jesús quedó maravillado. Literalmente se asombró y dijo a quienes le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. ¡Qué declaración tan fuerte! Un extranjero, fuera del sistema religioso, tenía más fe que aquellos que conocían la ley desde niños. Esto nos enseña algo profundo. La fe no pertenece a una élite espiritual. No está reservada para los más santos o los que oran más bonito. La fe activa nace en el corazón que reconoce quién es Jesús y cree que su palabra basta. A veces pensamos que necesitamos rituales, fórmulas, pasos complicados, pero este centurión lo entendió. Una sola palabra del cielo puede alterar la realidad en la tierra. ¿Y tú? ¿Sigues esperando que Dios entre físicamente en tu casa? ¿O confías en que, con solo declarar su promesa, tu situación puede empezar a cambiar? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. Esa es la esencia del poder divino. Dios no necesita estar presente como nosotros lo entendemos. Su palabra vuela como flecha certera, entra donde nadie puede entrar y restaura lo que parecía perdido. La fe del centurión nos deja sin excusas. Él no tenía tradición religiosa, no era parte del pueblo escogido, pero tenía una humildad profunda y una comprensión clara de la autoridad de Cristo. Señor, no soy digno. ¿Cuántos hoy se presentan delante de Dios desde la autosuficiencia, esperando que Él les deba algo? Este hombre vino desde la indignidad y recibió un milagro, porque la fe no se construye sobre el mérito humano, sino sobre la confianza absoluta en el poder de Dios. Y esa fe activa, humilde, valiente, sin adornos, sigue moviendo el cielo. Hoy puedes acercarte como el centurión, sin discursos largos, sin títulos, sin preparación perfecta, solo con un corazón que dice: Señor, no soy digno, pero sé que puedes. Y esa frase, sencilla pero cargada de verdad, abre puertas espirituales que nadie puede cerrar. Si tienes una necesidad, una batalla, una herida, un ser querido que sufre, recuerda, una palabra basta. No necesitas entender todo. Solo necesitas creer que el que tiene toda la autoridad ya ha hablado, y su palabra no regresa vacía. Activa tu fe.
a la manera del centurión, con humildad, con convicción y con la certeza de que lo que para ti es imposible, para Él es solo cuestión de decirlo. Número 6. La fe que intercede. Los amigos del paralítico. Jesús enseñaba en una casa abarrotada. No cabía una persona más. Cada rincón estaba ocupado por cuerpos curiosos, sedientos, escépticos, y entre toda esa multitud, 4 hombres cargaban a un paralítico. No venían por ellos, venían por su amigo. Y eso cambió todo. No había espacio por donde entrar. Las puertas estaban bloqueadas, los pasillos llenos, pero el amor, combinado con una fe determinada, no se detiene por obstáculos. Subieron al techo, lo abrieron y descendieron al enfermo justo donde estaba Jesús. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por alguien que amas? Estos hombres no buscaron excusas, buscaron soluciones. No esperaron una mejor ocasión, no culparon a la multitud, no dijeron, ya lo intentamos. Ellos actuaron, se arriesgaron, porque su fe no era pasiva. Era una fe con manos, con cuerdas, con estrategia, con urgencia. Una fe que carga, que sube, que abre camino, que no se rinde. Y lo más impactante, Jesús, al ver su fe, la de los amigos, no la del paralítico, dijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. ¡Qué declaración tan poderosa! El milagro no comenzó con una súplica del enfermo, sino con la fe activa de quienes lo trajeron. ¿Te das cuenta del poder de tu intercesión? Tu fe puede abrir ventanas de sanidad para otros. Tu oración puede ser el techo que se rompe para que la presencia de Jesús toque a quienes ni siquiera tienen fuerzas para buscarlo. Tu perseverancia puede ser la cuerda que baja a los que hoy están paralizados por la culpa, la depresión, la enfermedad, el miedo. Este pasaje nos enseña que la fe también es comunitaria, que no estamos llamados solo a buscar nuestros milagros, sino a llevar a otros ante Jesús, aun cuando no quieran, aun cuando no puedan. Porque hay personas que no se acercan a Dios no por rebeldía, sino porque ya no tienen fuerzas. Y ahí es donde tú entras. Orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Esa es una fe que no se encierra en su mundo. Es una fe que se extiende como puente, que arriesga su comodidad para provocar un milagro en otro. ¿Quién es el paralítico en tu vida hoy? Ese hijo que se ha alejado, esa amiga que lucha en silencio, ese padre que ha cerrado su corazón, ese hermano en la fe que ha perdido el rumbo. No los critiques, no los abandones, cárgalos, sube al techo si es necesario. Haz el trabajo espiritual que ellos no pueden hacer por sí mismos. A veces, Dios no necesita que ellos crean, necesita que tú lo hagas. Que tú intercedas, que tú rompas estructuras religiosas, sociales o emocionales con tal de acercarlos al corazón del Maestro. Y si tú eres el paralítico, si hoy te sientes sin fuerzas, sin fe, sin esperanza, permite que este mensaje te levante. Porque tal vez alguien oró por ti, tal vez alguien creyó cuando tú no podías. Tal vez este video es la cuerda que te está descendiendo justo a los pies de Jesús. Porque la fe no siempre se ve como una declaración fuerte. A veces se ve como 4 manos que no sueltan la camilla. Como una lágrima derramada por alguien más. Como una oración nocturna que nadie escucha, excepto el cielo. Y cuando Jesús ve ese tipo de fe, las cadenas se rompen. Los pecados se perdonan y los cuerpos se levantan. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Esa es la promesa para los que están en la camilla y también para los que la cargan. No te detengas. Sigue creyendo, porque lo que estás haciendo por otros no es invisible a los ojos de Dios. Y tarde o temprano, esa fe, tu fe, será recompensada con el milagro que tanto esperas.
Número 7. La fe que espera en lo invisible. Ana y su oración persistente. Cada año, Ana subía al templo, y cada año regresaba con las manos vacías. Mientras otras mujeres mostraban con orgullo a sus hijos, ella solo tenía lágrimas. Su vientre estaba cerrado, su alma desgarrada, su entorno cruel. Penina, la otra esposa de Elcana, la humillaba constantemente. Y sin embargo, Ana no dejó de subir, no dejó de orar, no dejó de creer. Un día, su clamor fue distinto. No era solo un deseo, era un pacto. Con lágrimas corriendo por su rostro, prometió entregar al hijo que aún no tenía, si el Señor le concedía el milagro. Esa oración, silenciosa y profunda, provocó la incomprensión de Elí, el sacerdote, quien pensó que estaba ebria. Pero Ana no estaba borracha de vino, estaba ebria de esperanza, borracha de fe, rota por dentro, sí, pero sostenida por una convicción firme, que el Dios que escucha puede responder. ¿Cuántas veces has orado sintiendo que nadie te entiende? Ana oraba así, sin aplausos, sin compañía, con el alma desnuda y el corazón sangrando. Y aún así, no se alejó del templo. No dejó de hablar con Dios, porque su fe no dependía de los resultados, sino del carácter de aquel a quien ella conocía como su único refugio. Ella creyó sin señales. No hubo ángeles, ni voces celestiales, ni sueños proféticos. Solo una promesa de parte de un sacerdote cansado que le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Y ella se fue, y su semblante no fue más el mismo. Eso es fe. No tener el milagro en la mano todavía, pero caminar como si ya fuera realidad. No ver cambios, pero dejar de llorar porque algo en el espíritu ya se movió. Porque la promesa no se ha cumplido aún, pero la paz ya llegó primero. Por la mañana, oh Señor, oyes mi clamor. Por la mañana te presento mi oración y me quedo esperando. Salmo 5:3. Esa fue la actitud de Ana. Y esa es la actitud que el cielo honra. Al año siguiente, Ana sostuvo a Samuel en sus brazos, el hijo de su fe, el fruto de su espera, la respuesta viva de un clamor sin testigos. Y lo que hizo fue aún más admirable. Cumplió su promesa, lo llevó al templo, lo entregó al Señor. La fe activa no solo pide, cumple. No solo desea, responde con obediencia. No se aferra al milagro como propiedad, sino que lo reconoce como un préstamo sagrado. ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios lo que más anhelas, incluso antes de tenerlo? Eso hizo Ana, y por eso su historia trascendió siglos. Porque su fe no fue solo de palabras, fue de entrega, y Dios no solo le dio a Samuel, le dio más hijos después. Porque cuando somos fieles con lo primero, el cielo nos confía lo siguiente. Quizás tú estás hoy en la etapa de Ana antes del milagro, con lágrimas, con preguntas, con años de silencio divino. Pero no te detengas, no dejes de subir al templo, no dejes de orar, aunque no haya respuesta visible, porque Dios ve lo invisible, escucha lo que nadie más escucha. Y anota con amor cada súplica que sale desde lo profundo de tu alma. La fe que espera sin ver es la que abre los cielos. No necesitas grandes demostraciones, solo una determinación firme de seguir confiando, aunque te duela, aunque no entiendas, aunque todos piensen que estás loca por seguir creyendo. El Señor que respondió a Ana sigue vivo y sigue escuchando. Y tú, como ella, puedes caminar con un rostro renovado, porque aunque el vientre aún esté vacío, el corazón ya ha sido llenado con esperanza. Sigue orando, sigue creyendo, porque el día llegará en que tú también sostendrás en tus brazos la promesa que un día solo existía en tus lágrimas. Número 8. La fe que desafía el decreto. Ester ante el rey. En un imperio donde las leyes eran inquebrantables
y el protocolo dictaba la muerte a quien se atreviera a entrar sin ser llamado, una mujer judía, huérfana y adoptada por su primo, se levantó con una fe que cambió la historia de su pueblo. Su nombre, Ester. El rey Asuero había firmado un decreto de exterminio contra todos los judíos, influenciado por la maldad de Amán. La sentencia era clara, y la fecha estaba sellada. No había manera humana de revertir la ley de los medos y persas. Pero cuando lo terrenal está cerrado, el cielo aún tiene llaves. Ester no era guerrera, no era profeta, no tenía poder político real, pero tenía algo que muchos subestiman: la capacidad de actuar desde la fe, aunque todo parezca perdido. Su tío Mardoqueo le dijo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ester 4:14. Esa frase encendió algo en su interior, y entonces decidió arriesgarlo todo. Llamó a ayuno. Se humilló y dijo una de las frases más poderosas de toda la Escritura: entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Eso es fe, no la que espera la seguridad, sino la que avanza aunque tiemble, no la que busca garantías, sino la que se entrega con convicción. ¿Estás dispuesto a romper el protocolo por obedecer a Dios? Porque muchas veces la fe activa te sacará de la comodidad. Te pedirá que hables cuando todos callan, que avances cuando el miedo grita que te detengas. Ester entró a un lugar donde se suponía que debía morir, pero lo hizo con ayuno, con oración, con preparación espiritual. Y cuando dio el paso, la gracia de Dios la precedió. El rey extendió su cetro, y ese gesto tan pequeño selló el comienzo del cambio, porque donde el mundo había firmado muerte, Dios estaba escribiendo salvación. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 19:21. Ester fue el canal por el cual el propósito eterno se cumplió. No por ser perfecta, sino por estar disponible, por tener una fe valiente y activa, por entender que callar también es una decisión, y actuar en fe puede ser la diferencia entre vida y muerte. Hoy, tú también puedes estar en una posición como la de Ester, tal vez no en un palacio, pero sí en un entorno donde tu fe puede influir, proteger, cambiar destinos. Puede ser en tu familia, tu trabajo, tu comunidad. Tal vez hay injusticias, amenazas, silencios cómplices, y tú has sentido el llamado de Dios para levantarte, pero el temor te detiene. La historia de Ester te dice: actúa, pero actúa con fe, con oración, con propósito. No salgas en tu fuerza, pero tampoco te quedes en la sombra del miedo. Porque Dios muchas veces pone a sus hijos en lugares estratégicos, no para que se acomoden, sino para que intercedan, actúen, hablen en su nombre. Y si crees que no tienes lo suficiente, recuerda, Ester era huérfana, extranjera, vulnerable. Pero Dios no busca a los más preparados, busca a los más dispuestos. Y cuando encuentra esa fe valiente, Él mismo se encarga de abrir puertas imposibles. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Salmo 46, 1, 2. Esa es la promesa que acompañó a Ester y que puede acompañarte a ti. No calles si Dios te está empujando a hablar. No te escondas si fuiste puesto en ese lugar para esta hora, porque quizás tu paso de fe sea el detonante de una cadena de milagros que aún no imaginas. Y si has de entrar, entra con temor, sí, pero entra con fe. Porque cuando lo haces en obediencia al cielo, los cetros se extienden y los decretos se revierten. Dios sigue usando a personas comunes para cambiar destinos eternos. Tal vez hoy esa persona seas tú. Número 9. La fe que resucita lo muerto. Marta, María y la tumba de Lázaro. Lázaro estaba muerto. No simbólicamente, no en metáfora, no espiritualmente,
muerto de verdad. 4 días enterrado, 4 días de silencio, 4 días de duelo, de luto, de resignación. La piedra ya cubría la entrada del sepulcro. El olor del cuerpo empezaba a expandirse. Para la lógica humana no había más que hacer. Todo estaba terminado y sin embargo Jesús estaba en camino. Cuando Marta, la hermana de Lázaro, lo vio acercarse, corrió a su encuentro con palabras que han salido de los labios de muchos corazones quebrantados. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Esa frase está cargada de dolor, pero también de fe, porque incluso en su frustración, Marta seguía creyendo que la presencia de Jesús no habría cambiado todo. Lo impactante es que Jesús no se justificó, no le explicó por qué tardó, no le ofreció excusas celestiales. En lugar de eso, le ofreció una verdad más grande que su duelo: tu hermano resucitará. Y cuando ella respondió con una fe teológica, sí, sé que resucitará en la resurrección del último día, Jesús la confrontó con una revelación que cambiaría su perspectiva para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. No dijo, yo doy vida, o yo haré que resucite. Dijo, yo soy. Presente eterno, poder actual, vida en su esencia. Aquí está la esencia de este momento sagrado. La fe activa no espera el mañana para ver milagros. La fe activa ve en Jesús a aquel que hoy mismo puede revertir cualquier sentencia. Jesús no necesita cambiar las circunstancias para manifestar su gloria. A veces permite que el cuerpo muera, que el lazo se corte, que el sueño se entierre. Porque lo que Él desea mostrar no es una sanidad común, sino una resurrección sobrenatural. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu vida has dado por muerta? Esa relación quebrada, ese ministerio que no floreció, ese deseo que fue frustrado por los años, tu esperanza enterrada bajo piedras de decepción. Jesús sigue diciendo hoy, quiten la piedra. Y esa orden tiene mucho más peso del que parece, porque antes de que Dios resucite lo que se murió, te pide que tú remuevas el obstáculo, la incredulidad, el orgullo, la amargura, el miedo al fracaso, la duda que repite, ya es tarde. La fe activa no se sienta a esperar con los brazos cruzados. La fe activa obedece instrucciones que no siempre tienen sentido. Señor, ya hiede, eso dijeron. Pero Jesús no le teme al hedor, no le teme a lo descompuesto, no le asusta lo que tú diste por perdido hace mucho tiempo. Él no trabaja con lo bonito, Él trabaja con lo roto. Y entonces Jesús alzó su voz y gritó, Lázaro, ven fuera. Imagínalo, el silencio sepulcral, el aire pesado, los ojos bien abiertos de todos los presentes. Y de pronto, el sonido de pasos desde adentro de la tumba. Lázaro salió, envuelto en vendas, aún con los restos de la muerte sobre su cuerpo, pero vivo. Eso es lo que la fe activa puede provocar. No necesitas entender cómo, solo necesitas creer en quién. Jesús no te está pidiendo que resucites nada por tus fuerzas. Te está pidiendo que le abras el paso, que remuevas la piedra, que te posiciones frente a la tumba de eso que perdiste y declares, aunque esté muerto, vivirá. Porque la vida eterna no empieza cuando morimos, empieza cuando creemos. Y si tu fe ha estado dormida, si has dejado de orar por aquello que parece imposible, si te has conformado con así son las cosas, hoy el Señor te llama, como llamó a Lázaro, por nombre, personalmente, con autoridad. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. No es una promesa poética, es una promesa viva. Y si Jesús pudo llamar de vuelta a un cuerpo en descomposición, ¿cómo no podrá levantar tus sueños, tu propósito, tu identidad, tu familia? Nada está tan muerto que Él no pueda resucitarlo.
Nada está tan perdido que Él no pueda hallarlo, y nada está tan lejos que su voz no pueda alcanzarlo. Hoy es día de quitar la piedra, hoy es día de escuchar el llamado, hoy es día de responder a la fe que llama a lo muerto para que vuelva a la vida. Número 10. La fe que vence el fuego. Sadrac, Mesac y Abednego en el horno ardiente. En una tierra extranjera, bajo el dominio de un rey idólatra, 3 jóvenes hebreos se encontraron frente a una prueba que pondría a temblar al más valiente. Nabucodonosor había levantado una estatua de oro y decretado que todos debían postrarse y adorarla cuando sonara la música. El que no lo hiciera sería lanzado al horno de fuego ardiente. Pero la fe verdadera no se arrodilla ante lo que no honra a Dios. Sadrac, Mesac y Abednego se mantuvieron firmes. Frente a la amenaza de muerte, no negociaron su adoración. No buscaron excusas. No intentaron agradar al rey con palabras suaves. Respondieron con valentía, fe y reverencia a su Dios. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. En Daniel 3, 17, 18. Y si no, esas 3 palabras contienen el corazón más puro de la fe activa. Una fe que cree en el milagro pero no lo exige. Una fe que ama a Dios, no por lo que hace, sino por quién es. Una fe que dice, yo sé que Él puede, pero si no lo hace, aún así no lo voy a traicionar. El horno fue calentado 7 veces más. Las llamas eran tan fuertes que mataron a los hombres encargados de lanzarlos. Pero dentro del fuego no estaban solos. Uno más apareció, uno semejante a un hijo de los dioses, dijo el rey. Era Cristo mismo caminando con ellos en medio del horno. Puedes creer que a veces Dios no apaga el fuego, pero entra contigo dentro de él. La fe activa no siempre te libra del horno, pero siempre garantiza su presencia. A veces el milagro no es evitar el problema, es resistirlo con paz sobrenatural. A veces el verdadero testimonio no es no caer en la prueba, sino salir de ella sin olor a humo. Y eso fue exactamente lo que pasó. El fuego no los tocó, sus ropas no se chamuscaron, ni siquiera olían a quemado, porque cuando Dios está contigo, lo que estaba destinado a destruirte se convierte en la plataforma que glorifica su nombre. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Esta promesa no es simbólica, es real, es para ti que estás caminando por el fuego del rechazo, por el horno de la pérdida, del desempleo, del conflicto, de la soledad. Dios no siempre te saca del horno antes, pero siempre entra contigo. La historia no terminó ahí. Cuando el rey los vio salir, quedó impactado, y ese mismo rey que había mandado matarlos, ahora declaró, no hay Dios que pueda librar como este. ¿Te das cuenta? La fe de 3 jóvenes fieles transformó el corazón de un imperio, porque la fe activa no es solo para sobrevivir, es para manifestar la gloria de Dios delante de los hombres. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mantenerte firme incluso si no ves el milagro de inmediato? Incluso si el horno arde más fuerte, incluso si todos se postran y tú pareces el único en pie. Dios está buscando ese tipo de fe, no la que se vende al miedo, no la que se acomoda al sistema, sino la que arde por dentro y vence el fuego de afuera. Tal vez hoy estás en el horno, tal vez te sientes solo, presionado, herido por la vida, pero levanta tu cabeza, mira a tu lado, no estás solo, hay uno más contigo, y ese es suficiente. Jesús no siempre evita la llama, pero siempre llega a tiempo para caminar contigo entre las brasas. Y cuando salgas, porque vas a salir, todos sabrán que tu Dios no es teoría, no es religión, no es tradición,
Es fuego que protege, presencia que salva y gloria que permanece. Cree, resiste, adora, porque la fe que se mantiene firme en el horno es la que transforma naciones. Número 11. La fe que se lanza al vacío. El salto de fe de Moisés. Moisés no nació en libertad. Nació bajo un decreto de muerte. Desde su nacimiento, el entorno gritaba que no había futuro para él. Pero su historia, marcada por aguas peligrosas, por el exilio y por el silencio del desierto, se transformó en una de las más poderosas manifestaciones de fe activa en toda la Escritura. El momento culminante llegó cuando Dios le habló desde una zarza que ardía, pero no se consumía. Moisés no estaba buscando un llamado, estaba pastoreando ovejas en una tierra ajena. Pero la fe activa no siempre nace en los altares. Muchas veces nace en lo cotidiano, en medio del polvo del desierto. Dios lo llamó, lo envió a enfrentar al hombre más poderoso de su época. Y Moisés, con tartamudez, con inseguridad, con un pasado de culpa, dijo sí. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente para lo que Dios te está pidiendo? Moisés también lo sintió, pero aún así dio el paso. Y ese paso de obediencia desató plagas, abrió mares, liberó naciones, sacudió imperios. Uno de los momentos más intensos de su camino de fe fue cuando el pueblo llegó al borde del Mar Rojo. Atrás, el ejército egipcio. Delante, un abismo líquido. No había salida, no había tiempo, y todos lo miraban a él. Dios le dijo algo que no tiene lógica, pero tiene fe. Dile al pueblo que marche. Éxodo 14:15. ¿Marchar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el agua? Sí. Porque la fe activa se lanza cuando todo grita que es una locura. Se mueve aunque no hay tierra firme delante. Se pone en marcha cuando el milagro aún no ha ocurrido. Moisés extendió su vara, y el mar, obediente al Creador, se partió en dos. Pero eso ocurrió después de la obediencia. Dios no abrió el mar mientras ellos dudaban. Lo abrió cuando decidieron creer. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. De Éxodo 14:14. Y allí, en medio de paredes de aguas sostenidas por manos invisibles, un pueblo entero caminó por lo seco. Porque la fe activa no necesita garantías humanas, solo necesita una palabra divina y un corazón dispuesto. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a caminar hacia lo que parece imposible? Muchos se detienen esperando que el mar se abra primero, pero Dios está esperando que des el paso. Moisés no era perfecto, dudó, se enojó, fracasó, pero su fe activa no se apagó, porque entendía que obedecer era más importante que entender. Y cuando llegaron al otro lado y el mar se cerró sobre los enemigos, el pueblo cantó una canción nueva, porque los que caminan por fe terminan adorando con más profundidad. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Éxodo 15:2. Eso no lo dijeron antes del milagro, lo dijeron después de haber pasado por lo imposible. Y tú también, si decides obedecer, vas a cantar una canción nueva. Dios aún llama desde zarzas ardientes, aún levanta a los que se sienten incapaces, aún abre caminos en medio de los mares, pero Él no obliga, Él invita y espera tu respuesta. No necesitas ser fuerte, no necesitas saber cómo, solo necesitas dar el paso, porque lo que parece vacío será camino firme cuando caminas con fe. Dios no necesita multitudes, solo necesita uno que diga, aquí estoy. Y tú puedes ser ese uno. Porque cuando te lanzas en obediencia, la fe abre rutas que el miedo jamás conocerá. Camina, aunque tiemble tu corazón, aunque no veas tierra firme, aunque todos te digan que no tiene sentido. Camina, porque es en ese salto donde el cielo extiende su mano y lo sobrenatural comienza. Número 12. La fe que obedece sin garantías. La viuda de Sarepta y la harina que no se acabó.
Elías había sido enviado por Dios a una región extranjera en tiempo de sequía y hambre. No fue a la casa de un rico, no fue a la puerta de alguien influyente, fue dirigido hacia una viuda, pobre, extranjera, con un hijo a su cargo y solo un puñado de harina y unas gotas de aceite. Su plan era claro: hacer una última torta, comerla y morir. Y en medio de esa desesperanza apareció un profeta con una petición absurda: haz primero para mí una pequeña torta. ¿Qué clase de fe es necesaria para obedecer esa petición cuando todo lo que tienes apenas alcanza para ti y tu hijo? La viuda no recibió promesas con anticipación. No se le explicó todo el plan celestial. Solo escuchó la palabra de Elías, quien le dijo: no tengas temor, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primera Reyes 17, 13, 14. Y ella creyó, actuó, obedeció, usó lo último que tenía, como si fuera el principio de algo nuevo. ¿Estás dispuesto a entregar lo poco que te queda en obediencia, aunque no veas cómo será multiplicado? Esa es la esencia de la fe activa. No es dar cuando sobra, ni obedecer cuando es lógico. Es sembrar cuando el terreno parece seco. Es confiar en una promesa cuando los recursos gritan lo contrario. Ella cocinó la torta, no para su hijo, no para ella, para el profeta, para Dios. Y en ese acto de obediencia, la eternidad se volcó sobre su casa. La harina no se acabó, el aceite no disminuyó. Día tras día, la provisión llegaba de forma milagrosa. La fe activa convierte la escasez en milagro sostenido. No hubo una tonelada de harina, no cayó maná del cielo, pero cada día lo justo, cada día lo necesario, cada día la fidelidad de Dios manifestándose sin faltar ni fallar. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Salmo 145, 16. Ese es el Dios que actuó en Sarepta. Ese es el mismo que hoy está viendo tu corazón. Él no necesita abundancia para multiplicar, solo necesita tu fe puesta en movimiento. ¿Y si tu provisión de mañana depende de tu obediencia de hoy? Muchos quieren ver antes de obedecer, pero esta viuda activó su fe sin garantías, dio sin seguridad y recibió más de lo que jamás imaginó. Y cuando más adelante su hijo enfermó y murió, su fe ya no era débil, había crecido. Había sido forjada en el horno de la obediencia. Y Elías oró, y el niño resucitó. La misma casa donde se esperaba la muerte, se convirtió en casa de resurrección. Porque donde hay fe activa, hay vida. Donde hay entrega sincera, hay milagros acumulados. Donde hay obediencia, lo imposible se rinde. Hoy quizás tienes solo un puñado de fuerzas, de esperanza, de recursos, y el cielo te está pidiendo que lo pongas en sus manos, no para quitarte, sino para multiplicarte. Haz primero para Él. Dale tu primer tiempo, tu primer pensamiento del día, tu primer paso de obediencia, y verás cómo la tinaja no se vacía, cómo el aceite sigue fluyendo, y cómo el milagro se convierte en el pan de cada día. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo que no todos pueden decir. Eres parte de los que perseveran hasta el final. En un mundo donde tantos se desconectan a la mitad, donde las distracciones roban la atención, tú decidiste quedarte, escuchar, recibir y dejar que esta palabra penetre en tu corazón. Y eso no es casualidad. Es señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti con fuerza. Hoy atravesamos las aguas con Pedro, caminamos con Abraham hacia lo desconocido, gritamos con Josué ante muros imposibles, intercedimos como los amigos del paralítico y resucitamos con Lázaro al oír la voz que todo lo transforma. Viviste un recorrido espiritual que tocó tu fe desde cada ángulo posible y ahora estás en un punto sagrado, el umbral entre escuchar y actuar.
Si este mensaje encendió algo dentro de ti, te invito a que lo confirmes en los comentarios con esta frase: mi fe está viva y caminaré sobre lo imposible. Déjala escrita ahí abajo. No es solo un comentario, es un acto público de fe. Es como decirle al cielo y al mundo: yo creo, yo recibo, yo obedezco. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No para inflar números, sino para afirmar un compromiso espiritual. Porque este canal no es entretenimiento, es alimento para tu alma. Muchas personas llegan aquí sin iglesia, sin guía, con el corazón deshecho. Este contenido es su única conexión con la palabra. Y cuando tú te suscribes, das me gusta o compartes, te conviertes en parte activa del ministerio de Dios. ¿No te parece hermoso pensar que un simple clic puede ser un canal para que otro encuentre esperanza? Y si ya lo hiciste, si ya formas parte, quiero felicitarte con el corazón abierto. Eres un sembrador silencioso de luz. Eres un eslabón en la cadena del reino. Tu fidelidad aquí, en lo pequeño, está siendo contada en el cielo. Comparte este video con alguien. No lo guardes solo para ti. Imagínate a alguien al borde de la desesperación, y esta palabra, enviada por ti, le devuelve la vida espiritual. Esa persona nunca te lo agradecerá, pero el Señor sí. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Comparte, suscríbete, comenta, participa, porque tu acción hoy puede ser el milagro de alguien mañana. Y antes de cerrar, quiero pedirte algo especial. Quédate unos minutos en silencio. No cierres el video de inmediato. Escucha la música. Permite que lo que el Señor te habló se asiente profundamente en tu espíritu. Usa ese instante para agradecerle por haberte sostenido hasta este momento. Adóralo desde tu interior. No cortes la conexión antes de tiempo. A veces, lo más poderoso ocurre justo al final. Respira profundo. Cierra los ojos y di con tu alma entera: Señor, mi fe está activa. Guíame por caminos que aún no conozco. Estoy listo. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga con paz, con dirección y con milagros imposibles. Amén.